buenas noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, ¿verdad? En este día martes 21 de julio del 2020, martes de cartas generales, mis amados hermanos. Y bueno, estemos listos por ahí con nuestro material, hermanos. Y bueno, vamos a orar, hermanos, para posteriormente dar algunas indicaciones sobre este capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Prácticamente estamos ya terminando esta carta, ¿verdad? Una carta pues muy interesante, hermanos, muy bonita, sobre todo en este último capítulo. Vamos a hablar acerca de la segunda venida. Y sobre el tema hay un montón de situaciones, de cosas que muchos comentan. Sin embargo, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude y que nos guíe, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué nos quiso decir Pedro? ¿O qué le quiso decir Pedro a sus lectores de su tiempo? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en nuestros tiempos, ¿no? Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, oremos. Padre, gracias te damos en esta noche porque has tenido misericordia de nosotros a lo largo de todo este día. Padre, bendice a cada familia de tu amada Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, mi Dios, a todo aquel que se haya conectado, Padre, para escuchar este mensaje. Gracias te doy, Padre, por darme a mí la bendición de dirigir este momento de reflexión, que en mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Que tu palabra, Padre, sea quien marque la diferencia y que todos seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si usted oye por ahí algunos sonidos, es que están trabajando cerca de casa, ¿no? Entonces, bueno, más bien con el vecino, ¿verdad? Por si por ahí usted escucha algunos golpes, pues bueno, todos tienen que hacer algo en sus casas, ¿verdad? Entonces, pues no podemos a lo mejor evitar por ahí escuchar algunos ruidillos. Pero bueno, sigamos adelante, hermanos. Quiero comentarle algo, hermanos. Bueno, voy a comenzar con los comentarios de los hermanos que participan. Que la invitación es abierta, mis queridos hermanos. Todos pueden participar, todos pueden mandar con tiempo, ¿verdad? Su comentario de los capítulos que estamos estudiando, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer lectura de todos los comentarios, hermanos. Sin embargo, el capítulo 3 de esta segunda carta del apóstol Pedro está dividido en dos partes, hermanos. Entonces, primera parte y segunda parte. La primera parte es de los versículos del 1 al 13 y la segunda parte es de los versículos del 14 al 18. Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Usted así lo va a ver cuando reciba su material. Cuando vea ahí reflexión por el pastor Joel Ibarra, va a ver ahí que dice segunda de Pedro capítulo 3 y dice primera parte, refiriéndome a esto que le acabo de mencionar. Sin embargo, hermanos, puede que esta primera parte la terminemos en 2 videos, ¿verdad? En 2 semanas o hasta en 3 semanas. No lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que en 2 videos vamos a terminar esta primera parte, que es de los versículos del 1 al 14. Puede ser que el día de hoy también lo hagamos, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a respetar un poquito el tiempo también para que no sea cansado. Yo entiendo que también usted tiene muchas cosas que hacer, pero bueno, vamos a disponer de un tiempecito, ¿verdad? 45 minutos para estudiar lo que la palabra de Dios nos quiere decir a través de esta segunda carta, capítulo 3, ¿verdad? Versículos del 1 al 13, que es la primera parte. Entonces vamos a leer los comentarios de nuestros hermanos que participaron, ¿verdad? Con sus comentarios. Y bueno, vamos a comenzar con el comentario de nuestra hermana Priscila Rodríguez. Hermanos, ella hace su comentario del versículo 9 del capítulo 3, que dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuál fue el comentario de nuestra hermana o su reflexión? Nuestra hermana escribe lo siguiente, dice: muchos creyentes podrían pensar que aún falta mucho para la segunda venida de nuestro Señor. No es que Dios se haya tardado o sea lento, sino que Él no trabaja conforme a nuestro horario y calendario humano. Dios es paciente, desea que toda su creación regrese a Él con corazón humilde y arrepentido. Los que ya vivimos juntamente con Cristo no debemos de esperar sentados, cruzados de brazos, puesto que aún hay mucho trabajo que hacer. Si hoy regresara Cristo, y la hermana hace una pregunta de reflexión, ¿cómo nos encontraría? Y la verdad, esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar incluso, a profundidad, porque el tema de la segunda venida es un tema
teológico, hermanos. La escatología es un tema de teología, que nosotros como cristianos bautistas, ¿verdad?, creemos, y es parte también de nuestras 20 doctrinas bíblicas que creemos las iglesias bautistas. Entonces, el tema de la segunda venida es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir más allá, ¿verdad?, de solamente saber qué significan algunas cosas, sino también vamos a ver cuestiones muy prácticas de nuestra vida cristiana respecto al tema. Nuestro hermano Alexis Pérez hace comentario del versículo 11, ¿verdad?, en la Nueva Traducción Viviente. El hermano dice, bueno, la Biblia dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir una obediencia a Dios? El comentario del hermano es el siguiente. Dice: en ocasiones llegamos a pensar que la razón por la cual Dios dejó claro en su palabra que su Hijo regresaría por su pueblo y para juicio de los impíos es para mantenernos entretenidos imaginando teorías acerca del tiempo en que esto acontecerá, o solamente como incentivo para acumular tesoros materiales. Pedro muestra todo lo contrario, ya que cada profecía que vemos en la palabra tiene por objetivo santificar al pueblo de Dios, alentarnos a mantenernos alertas y acumular tesoros eternos. La correcta interpretación de la palabra nos lleva a la obediencia y a la piedad, no a crear falacias escatológicas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, mi hermano. Es que no hay otra manera, hermanos, de describir las cosas que han dicho sobre la segunda venida. Falacias, hermanos, en serio, son cosas que la verdad violan el principio hermenéutico del estudio de la palabra. Hay personas que hacen un comentario o hacen una definición de estos últimos tiempos, violando prácticamente, ¿verdad?, todo lo que dice la Biblia, ¿no? Y sacando prácticamente como si fuera otra Biblia o fuera otra historia, ¿no? Y eso es lamentable, ¿verdad? Porque para leer los textos escatológicos, los textos apocalípticos, ¿verdad?, pues hay que, hermanos, leer toda la Biblia. Todos estos libros, hermanos, están conectados con toda la Biblia. Entonces no podemos dar una interpretación que nos saque de toda la interpretación bíblica o de todo lo que la Biblia nos quiso decir, ¿no? Muy bien, nuestra hermana Leti Candia, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Su comentario es el siguiente, dice que nuestra promesa celestial, dice: como creyentes en Jesucristo anhelamos y esperamos con amor y alegría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, así como la restauración del mundo que Dios creó en un principio. Querer estar en Él y con Él nos impulsa a tener la más grande fe y esperanza en una nueva vida más allá de la muerte carnal, un lugar en donde Él morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Amén, pone la hermana. Salmo 42:11, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Acuérdense que este versículo corresponde a la segunda parte del bosquejo que nos arroja el mismo capítulo 3 de esta segunda carta de Pedro. Y es que la primera parte, que es del 1 al 13, habla de cuestiones escatológicas. La segunda venida, del 14 en adelante, son exhortaciones, hermanos. Entonces, hay mucho contenido en este capítulo muy hermoso. Y el comentario del hermano es el siguiente. Dice: sin duda el apóstol Pedro, en este capítulo, hace referencia de la santificación del pueblo de Dios. La vida cristiana debe tener como propósito el agradar a Dios, siendo fieles a su palabra. Debemos dar fiel testimonio de ello. Los fieles cristianos debemos tener un carácter sin mancha. Así debemos mantenernos firmes con nuestros corazones sobre la gloria de nuestro nuevo cielo y la vida eterna. Muy hermosos comentarios, hermanos. Es importante, ¿verdad?, que participe, hágalo sin miedo, sin temor, hermanos, porque finalmente a lo mejor si usted dice algo que no entiende muy bien, ¿verdad?, y a lo mejor usted deja por ahí alguna duda, ya cuando estamos estudiando, bueno, a lo mejor usted ya se alinea y dice: bueno, es que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante todos estos comentarios, porque de alguna forma también yo como pastor me doy cuenta, ¿verdad?, la teología que estamos creyendo y la teología que estamos incluso practicando, porque pues la teología no solamente es teoría, nos lleva a la vida práctica, a la vida cristiana, es reflexiva, nos dice qué creer, ¿verdad? Y con virtud a ello es como vivimos. Entonces, pues adelante, hermanos. Muy bien, entonces vamos a continuar con la reflexión de un servidor, hermanos. Como ya le dije,
el día del Señor. Y yo voy a estar leyendo de los versículos conforme yo vaya explicando las porciones de los pasajes, ¿verdad? Entonces, para que tenga su Biblia lista, hermanos, por favor. Y vamos a empezar con la primera parte que la he titulado el día del Señor. El día del Señor. Entonces, en esta primera parte, ¿no? Entonces, tras un interludio en el que Pedro describe el carácter, vida y destino de los falsos maestros, fíjese bien, el apóstol persiste con su tarea de exhortar y animar a los miembros de la iglesia cristiana. En este capítulo, Pedro describe en tono apocalíptico acerca del día del Señor. Sin embargo, al impartir su enseñanza, no deja de dirigir algunos de sus comentarios a los burladores. Él habla de los burladores, y no se diga en este capítulo 3, le dedica bastantes versículos sobre estos personajes, ¿verdad? Como capítulos anteriores, ¿verdad? Relacionados con los falsos maestros, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a entender de qué se trata, qué está diciéndonos el apóstol Pedro. Muy bien, entonces cabe suponer que estos burladores son la misma gente, fíjese bien, que los herejes que él describiera en el capítulo anterior. Acuérdese, los capítulos anteriores, ¿verdad? El capítulo anterior, sobre todo el capítulo 2, habla de los falsos maestros. Muy bien, entonces vamos a empezar con el inciso A, que es de los versículos del 1 al 2, y se titula este primer inciso como un recordatorio. Un recordatorio. Muy bien, entonces el versículo 1 y 2 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros, dado por vuestros apóstoles, ¿verdad? Muy bien. Es muy importante estos versículos, mis amados hermanos, porque de alguna forma también nos ayuda a entender cómo leer la Biblia. Fíjese que cuando yo leo estos dos versículos, en serio, ahorita ponga mucha atención con su material, hermanos, porque Pedro quiere cerciorarse de que los lectores estén conscientes de su amor y preocupación pastoral por ellos de entrada, ¿verdad? Porque pues les habla de una manera muy hermosa, les dice: amados. Fíjese bien. Entonces los receptores son amigos queridos y diferentes de los apóstatas. Sí, porque cuando Pedro se refiere a los apóstatas es severo. Pero cuando se refiere a sus lectores, que son sus amigos y sus hermanos en Cristo, se refiere a ellos como amados. Como recordatorio para estimularlos a pensar con sano criterio. Pedro da a entender que con estas dos cartas está poniendo a trabajar las mentes de los lectores, ¿sí? Y hay una referencia, hermanos, por ahí en su material, en el versículo 13 del capítulo 1, que dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y hace referencia a eso. O sea, básicamente, mis amados hermanos, Pedro lo que hace con esta carta es despertar, ¿verdad? Despertar eso que está ahí, pero que muchas veces se nos olvida o de repente como que no lo atendemos, y lo que Pedro hace es dar una palmadita y decirles a los hermanos: ¡hey, no se les olvide esto, Esto es muy importante para su fe! Así es. Entonces, otra versión dice, en la Biblia de Jerusalén dice: en ambas, dice: con lo que os recuerdo, despierto en vosotros el recto criterio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado de la frase sano criterio? Bueno, Pedro está hablando de un modo de pensar incontaminado y puro, ¿sí? La expresión sentido común se acerca a lo que Pedro está queriendo decir. Él contrasta del modo de pensar de los creyentes con el de los falsos maestros, y da a entender que los cristianos deben mantenerse mentalmente en estado de alerta para discernir entre la verdad y el error. Y es que esto es muy importante, hermanos, porque las presas más fáciles de caer, hermanos, las personas que son presa de estas personas mentirosas son las que no leen la Biblia, hermanos. Cuando usted no lee la Biblia, no tiene una disciplina, hermanos, de lectura, de irse libro por libro,
Ahorita, por ejemplo, que estamos estudiando cartas generales, bueno, yo le estoy enseñando cuáles son, ¿verdad? Y hemos estado estudiando. Acuérdese que empezamos con la primera carta de Juan, ¿verdad? Antes incluso de la pandemia. De hecho, cuando ya empezamos a grabar estos estudios, creo que comenzamos por ahí del capítulo 3, no recuerdo, hermanos, pero hemos estado estudiando estos libros que son muy pequeños, ¿verdad? Pero que tienen un contenido muy importante para nuestra fe cristiana, ¿no? Entonces, según el versículo 2, hermanos, fíjese bien, notemos los siguientes puntos. Profetas, fíjese, porque Pedro se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Mire, Pedro quiere que sus lectores comiencen recordando las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es bien importante leer el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera. Y estudiar toda la profecía en el Antiguo Testamento. Esta es la segunda vez en esta epístola en que Pedro centra la atención en la palabra de los profetas. Capítulo 1, versículo 19 lo comenta, y también en la primera carta, ¿verdad? Allá en el capítulo 1, versículos del 10 al 12, hace referencia al apóstol Pedro a los profetas. Dado el contexto de este versículo, que la expresión palabra se refiere a las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con el día del Señor. Entonces, hay pasajes que hablan de eso de manera muy directa, como en la profecía de Zacarías, en el cántico de Zacarías se habla de la segunda venida, y muchos libros más. Entonces, es tarea suya, hermanos, buscar esos libros en el Antiguo Testamento. Ya le dije uno, ¿verdad? Zacarías. Pero encuéntrenlos. Isaías, no se diga, hermanos, por ahí 66, Isaías 53, ¿verdad? Por ahí se habla de la segunda venida, ¿no? Pero bueno, eso es parte de su lectura bíblica. Por eso, cuando usted debe interpretar los libros apocalípticos que tratan temas de los últimos tiempos, usted ya debió haber leído los profetas. Eso es lo que les está diciendo Pedro a sus lectores, porque es muy fácil dar una explicación muy alejado de todo esto, y que usted no se dé cuenta si usted no leyó las profecías del Antiguo. Entonces, por eso mucha gente pues cree cada barrabasada, hermanos, cada cosa que dice uno. Padre Santo, pues es que son muchas personas las que creen en esa interpretación, ¿verdad? A veces una interpretación literal, hermanos, que, como le digo, viola el principio hermenéutico de respetar el contexto, no solamente del libro, porque también eso es parte de un principio hermenéutico, sino el contexto de toda la Biblia. Entonces, oiga, es muy fácil decir cualquier cosa de los libros apocalípticos, y sobre todo con cosas relativas con el tema de la escatología, ¿verdad? Sin considerar las cosas del Antiguo Testamento. Y como la mayoría de la gente no lee esos libros, hermanos, pues la gente cree lo que estas personas dicen. Entonces, por eso Pedro dice muy claramente, o sea, consideren lo que ya se dijo en el pasado. Por eso no falla, hermanos, no falla la interpretación bíblica sana. ¿Por qué? Porque se está respetando el principio hermenéutico de todo el sentido de la palabra, de la Biblia, lo que dijeron los antiguos. O sea que para entender Apocalipsis, así se lo pongo, usted tiene que leer todo el Antiguo Testamento, hermanos. Sí, hermanos. Ay, que son muchos. Tenemos mucho tiempo, hermanos. Créamelo. Por eso Pedro dice que pongamos atención a lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Y luego inciso B de estas notas, de estos puntos que hay que considerar. Cristo. Fíjese bien. Cristo. La palabra es Cristo, porque la primera fue profetas. Ya hablamos de eso. Inciso B, Cristo. Pedro escribe, hermanos, fíjese bien. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador. Esta es la segunda vez que el apóstol Pedro, que en su epístola Pedro usa la palabra mandamiento. Capítulo 2, verso 21. Ahí lo tenemos, ya lo vimos la semana pasada o la antepasada, no recuerdo. Si tenemos en cuenta el uso si tenemos en cuenta el uso e interpretación previa de esta palabra, parece aceptable decir que el término se refiere al Evangelio de Cristo, que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe. También es posible considerar el contexto del capítulo 3 y decir que estas palabras se refieren a la segunda venida de Cristo. Que básicamente que después de que usted lee el Antiguo Testamento, comience a leer los Evangelios. Que si comienza con Juan, que si comienza con Lucas, con el que sea. Pero mire, yo le voy a recomendar en este ritmo en el que Pedro está recomendando los temas relativos a todo lo que tiene que ver con la segunda venida, el fin de los tiempos. Bueno, lea los
profetas, lea todo el Antiguo Testamento y comience con Mateo, porque básicamente Mateo pues presenta al rey de los judíos, ¿verdad? Presenta al Mesías, presenta a ese hombre que hace, que cumple toda la profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y así váyase, ¿no? Luego ya se mete a Marcos, ¿no? El poder de Dios, el poderoso Señor, ¿verdad? Marcos, un evangelio que tiene un montón de milagros y cuanta cosa, ¿no? Luego Lucas, ¿verdad? Lucas, que es un documento tremendo, hermanos, porque es la teología, ¿verdad? De un gentil. El evangelio de Lucas es complementario, hermanos, a su segundo libro, que es el libro de los Hechos. Entonces, cuando usted lee Lucas y Hechos, está usted leyendo la teología, hermanos, de alguna forma, de un hombre gentil como Lucas, que de los 40 autores de la Biblia, él fue el único que no era judío. Entonces es bien interesante cómo, hermanos, cómo el impactante documento de Lucas, desde su evangelio hasta el libro de los Hechos, cómo registra, ¿verdad? El mover de Dios, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Muy bien, entonces léalo, porque es importante, hermanos. Los evangelios nos llevan al arrepentimiento y a la fe. Inciso C, apóstoles. Se consideraba que las palabras de Jesús tenían la misma autoridad que las del Antiguo Testamento. Por tal razón se colocaban a los apóstoles que enseñaban el evangelio de Cristo en el mismo nivel que los santos profetas que escribieron las profecías. La expresión los apóstoles de ustedes significa entonces que Pedro habla como representante de dicho grupo, ¿verdad? Entonces hay mucho comentario al respecto, ¿eh? Incluso hay quien piensa que por ese versiculito, ¿verdad? Hay quienes piensan que Pedro no escribió esta carta, ¿verdad? Porque se refiere como en tercera persona a los apóstoles, pero no, Pedro está hablando en representación a ese grupo importante de siervos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces fíjese bien, hermanos, entonces ya abordamos el recordatorio de Pedro a sus discípulos, y como algo muy importante es la lectura de la Biblia, hermanos. Si usted quiere realmente entender los temas escatológicos, temas apocalípticos, relacionados con la segunda venida, hermanos, usted debe de leer toda la Biblia. Es su obligación, eso es lo que dice el apóstol Pedro. Considerar lo que se dijo en el Antiguo Testamento por los profetas, el mandamiento de Cristo, los evangelios, y lo que a los apóstoles se les dijo también, que son las cartas, ¿verdad? Que es lo que estamos ahorita estudiando. Entonces todo es complementario, hermanos, y todo nos lleva hacia un mismo fin. Por eso ese es el recordatorio de Pedro a sus lectores, ¿no? Y es el recordatorio a nosotros que tenemos toda la Biblia completa, hermanos. En esos tiempos todavía no se tenía el Nuevo Testamento como tal, ¿verdad? Por eso lea la palabra, hermanos. Es muy valioso esto que Pedro nos está diciendo. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los burladores, hermanos, porque Pedro se toma por ahí dos versículos, versículo 3 y 4, hermanos, los burladores. Según el bosquejo que nos arroja este capítulo, leamos los versículos 3 y 4 que dicen: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es grave, hermanos, ¿eh? Esto es un tema grave, porque lo que Pedro nos está diciendo aquí es que aprendamos a discernir y a identificar quiénes son estos burladores. O sea, porque en una de esas usted termina siendo uno de ellos. Oiga, y qué tragedia. Porque esto va más allá de solamente estarse cuidando de ellos, ¿no? Aquí la reflexión, hermanos, es muy profunda, que incluso nos cuestiona a todos. Y en una de esas hasta terminamos nosotros siendo burladores, hermanos. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Mire, Pedro describe, hermanos, la era neotestamentaria que caracteriza como los últimos días. Sí, también lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y también Judas, hermanos, hablan de los últimos días, refiriéndose a esta era neotestamentaria, ¿verdad? Entonces se refiere a todo el periodo desde la ascensión de Cristo, cuando se fue al cielo, de Jesús, hasta el eventual regreso de Cristo. De este modo, incluye también la época en que él mismo vive. Pedro mismo encuentra burladores a quienes describen como falsos maestros,
como en el capítulo precedente. Pedro está haciendo énfasis a que sus lectores deben estar alertas y en guardia contra los errores de estos burladores. Ahora, entiéndase que los postreros días, ¿verdad? O los últimos días, que es lo mismo, la misma expresión, postreros y últimos, ¿verdad? Se refiere a ese periodo, al periodo cuando Cristo se va y su segunda venida. A eso se refiere, hermanos, y así lo dice Pedro, así lo dice Pablo y así lo dice también Judas, que por cierto, hermanos, es el próximo libro que vamos a estudiar. Si Dios nos lo permite, terminando este capítulo 3, váyase preparando. Es un solo capítulo, pero se va a sorprender todo lo que vamos a hablar de ese capítulo, ¿no? Muy bien, entonces, de este modo incluye también la época en la que él mismo vive. Pedro mismo encuentra burladores a quienes describe como falsos maestros, ¿verdad? Bueno, Pedro está haciendo énfasis a que sus lectores deben estar alertas y en guardia contra los errores de estos burladores, como más adelante en el capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? A lo mejor todavía no vamos a hablar de ese versículo, pero ahí está la notita de que Pedro hace mucho énfasis de ellos, ¿no? Entonces, también el apóstol enseña a los creyentes a estar conscientes de que están viviendo en los últimos días. O sea, usted y yo estamos en esa era. Usted y yo estamos en esos últimos días. Pareciera que este tema de los últimos días es un tema que no nos corresponde, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que los últimos días es cuando venga ese rapto secreto y luego ya de ahí empiezan los últimos días. Por Dios, a eso me refiero cuando hablamos de disparates en relación a las interpretaciones que no, en nada tienen que ver con toda la Biblia, ¿verdad? Bueno, el cristianismo sobrevivió 18 siglos sin ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, y del siglo XVIII en adelante, ¿cómo hemos sufrido con esas interpretaciones, ¿verdad? Como diría nuestro hermano Alexis, falacias, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Entonces, la expresión postreros días es frecuente, fíjese bien, es frecuente en el Nuevo Testamento, hermanos. Aparece, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, allí donde el escritor hace notar que Dios ha hablado por medio de su Hijo, ¿se acuerda? En el versículo 2 del capítulo 1. Y Pedro menciona que en este último periodo Dios ha revelado a Jesucristo. En este último periodo ha revelado a Jesucristo, ¿sí? Primera de Pedro 1:20, ahí está una referencia. También Santiago 5:3, ahí usted puede leer esa referencia. La comparación que va implícita es que la era del Antiguo Testamento precedió la venida de Cristo. Qué interesante, hermanos. Dicho periodo es el primero, sí, el Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento es el último. Entonces, cuando hablamos de los postreros días o de los últimos días, es que ya hubo unos primeros tiempos, que es el Antiguo Pacto, que es cuando la humanidad estaba sometida, sujeta a la ley, hermanos. Entonces, y los que se salvaban eran los que creían la promesa del Mesías, y su fe y sus actos fueron tomados por justicia por haber creído en esa promesa, que la vemos desde el Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Pacto, hermanos, Dios revela a su Hijo desde su segunda venida, en el momento en el que Él resucita, ¿verdad? Él vive, él nace, vive, muere, y su resurrección, hermanos, básicamente certifica el gran poder que tiene el Evangelio. Y ahí comienza esa nueva era, hermanos, porque si, como dice Pablo, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiese resucitado, pues vano sería todo esto. Entonces, al resucitar Cristo, hermanos, y al irse al cielo, hermanos, pues prácticamente está dando paso a esta nueva era, ¿verdad? A este nuevo pacto, a esos postreros días, ¿verdad? Muy bien. Así es, hermanos. Entonces, la comparación que va implícita es que la era del Antiguo Testamento precedió a la venida de Cristo. Ok, ya hablamos de eso. Entonces dice Pedro, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Esta gente conoce la revelación de Dios. Fíjese, esto es bien interesante porque es gente que sale de las iglesias. Es gente que está de repente ahí escuchando la escuela dominical, está atendiendo. Bueno, me estoy yendo muy dramático con ese tema de la escuela dominical, pero es gente que conoce lo que las personas creen. Porque el punto no es que no crean, no conozcan eso, sí lo conocen. Y ahorita va a entender por qué es importante, ¿verdad? No salirnos, hermanos, de todo lo que la Biblia dice. Porque el hecho de que Pedro mencione estos burladores nos ayuda a entender a profundidad de qué se trata el tema de la segunda venida. Mire, por haber conocido la Escritura, bien la Escritura, se han vuelto burladores habituales de Dios y de su palabra.
No deben confundirse, ojo hermanos, las burlas con las bromas. Es muy diferente, ¿sí? Las bromas reflejan frivolidad. Inmaduro X, ¿no? Pero la burla es un pecado deliberado. La burla es un pecado deliberado. La burla ocurre cuando los hombres demuestran un desprecio obstinado hacia Dios y su Hijo. A lo mejor usted dirá, es que no lo conocen. No, es que eso es lo peor, que sí lo conocen. Saben de lo que estamos hablando, saben de lo que la gente espera. Pero esta gente es burlona. Fíjese bien, desprecian la profecía, desprecian a Dios. Pedro dice, siguiendo sus propios malos deseos, después de rechazar la revelación de Dios, los burladores hallan placer en seguir sus deseos naturales. Esto es precisamente lo contrario de hacer la voluntad de Dios, porque buscan continuamente su realización en los placeres físicos. Cuando los creyentes contemplan a esta gente, tiene una evidencia visible de que están viviendo en los últimos días, en los cuales los falsos profetas no tienen límite, como lo leemos también en Mateo 24 del 3 al 5 y versículo 11 y también versículos del 23 al 24. Bueno, prácticamente Mateo 24 pues habla de estos tiempos, de gente como los burladores. Estos hacen todo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, que ellos conozcan cosas de la Biblia no significa necesariamente que sean cristianos, ¿eh? Ya hablamos de eso. Hablamos del juicio del que ellos van a estar sometidos al no arrepentirse, porque finalmente decíamos en el capítulo 2, Dios va a tratar con este tipo de gente, ¿verdad? Y bueno, Pedro se sigue refiriendo a ellos. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que usted esté cerca de las cosas de Dios, conozca incluso las 20 doctrinas bíblicas que creemos las iglesias bautistas, y usted termina hasta burlándose de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasan ciertas cosas, o porque a lo mejor en nuestra inmadurez, ¿verdad? No hacemos efectivo lo que creemos, ¿verdad? Y a lo mejor usted se decepciona. Pero no solo eso, sino hasta se burla de nosotros o se burla de los que creen en esas doctrinas. Y eso es muy delicado, porque si usted llega a esos niveles, ¿verdad? Porque usted pues ya pasó a un nivel pues como dice Pedro, siguiendo sus propios malos deseos, sus concupiscencias, es que a lo mejor usted ni cristiano es, fíjese. Y usted es guiado por la carne, ¿verdad? Le complace seguir en el pecado y mientras hasta se burla de los creyentes. Muy bien, entonces con arrogancia niegan que el día del juicio llegará. Fíjese qué interesante. Repudian el mensaje que dice que deben rendir cuentas de sus palabras y hechos. Se burlan de la promesa de Jesús cuando dice que regresará el último día. Y preguntan despectivamente, ¿qué hubo de esa venida? ¿Qué hubo de esa venida que prometió él? Pues no que el Señor iba a venir, porque eso así cuestionaban a Pedro en los tiempos de Pedro. Ahorita voy a hacer un pequeño comentario de un comentario muy interesante referente a lo que se decía en el primer siglo, razón por la cual Pedro hace mención de estos, ¿verdad? Sí. Entonces, a mediados, fíjese bien, este es el comentario que le digo, a mediados del primer siglo, los cristianos preguntaban a los apóstoles acerca del regreso de Cristo. Mire, qué interesante. Según ellos, según estos primeros cristianos del primer siglo, ¿verdad? La segunda venida era cosa de breve lapso. O sea, cuando se les prometió el tema de la segunda venida, ellos pensaban que al siguiente año. Me explico, o sea, ellos ya querían la segunda venida al siguiente mes, prácticamente, ¿no? Entonces, por tal razón, entonces, la pregunta formulada por los burladores cuadra con este periodo específico de la historia. Y así va a haber gente, hermanos, en los tiempos en los que estamos viviendo. Gente que sí ha leído la Biblia, pero gente que se va a burlar de lo que creemos. Yo el otro día estaba escuchando en el radio, ¿verdad? Un personaje por ahí que reniega de todo, ¿verdad? Creo que le dicen estaca, o no sé cómo le dicen este personaje. Seguramente usted sabe de quién estoy hablando. Pero me pareció muy lamentable su comentario, ¿verdad? Y hasta me causó un poquito de molestia. Bueno, porque este tipo le tira a todos, ¿verdad? No le gusta nada, ¿no? Creo que él se siente perfecto, ¿no? Pero él cuando se refiere a los cristianos, a los que creemos en Dios, pues haciendo uso del poder del radio, ¿no? Que pues te escuchan un montón de personas. Él habló con una manera despectiva y su compañero le decía, oye, cálmate, no hables así de esa gente, porque habemos muchos que sí creemos en Dios. Pero él decía, es que son una bola de locos, disparates, toda esa gente debería ir al psiquiatra, al psicólogo. Están locos, quieren justificar su
¿cómo dijo? Algo así como sus miserias, echándole la culpa a un Dios que ni siquiera existe. ¿Dónde está? Y decía y cuestionaba, ¿no? Yo decía, híjole, que Dios tenga misericordia de ti porque en una de esas te va a caer un rayo, yo decía, ¿no? Pero bueno, así habla la gente. Y a veces es gente resentida. Es gente resentida y que cuando tú los investigas, resulta que hasta ellos iban a la iglesia de niños. O tuvieron por ahí un desencanto, qué sé yo, porque pasa en las iglesias. El problema está cuando tus ojos están puestos en la gente, pues básicamente pues vives un desencanto y pues despotricas contra todos, ¿verdad? Y eso es muy grave porque hay muchos cristianos así, desencantados, decepcionados, desilusionados, o personas que llegaron a la iglesia, ¿verdad? Con una expectativa pues a lo mejor muy equivocada de lo que era la iglesia. Y lo primero que vieron pues fueron los errores de la gente que la compone, ¿verdad? Porque acuérdense que la iglesia es un cuerpo vivo de personas redimidas en proceso de santificación. Entonces yo puedo cometer errores, el diácono puede cometer errores, los maestros pueden cometer, todos cometemos errores. El problema es cuando usted va a la iglesia viendo esos errores, pues se va a desencantar. Y seguramente hasta usted va a cuestionar, pues no, que son cristianos, casi diciendo que el evangelio falla. Pero ¿qué cree? No falla, hermanos. No falla, el evangelio es poder. Y si Cristo, hermanos, puede salvarnos del infierno, también puede, ¿verdad?, venir en cualquier momento. Porque su evangelio, su palabra es poderosa. Entonces, esto es interesante, hermanos, porque mire, todo sigue igual. Desde el principio de la creación era su argumento, ¿verdad? Todo sigue igual, pues las cosas siguen igual, ¿no? Decían. Bueno, estos burladores dejan fuera de consideración el nacimiento y ministerio, muerte y resurrección de Cristo, y luego opinan que todo sigue siendo igual desde el día de la creación. Dan a entender que la persona y obra de Cristo carecen de validez y que no se relacionan por nada con el orden natural del acontecer. Pero este es exactamente el punto en cuestión. La venida de Cristo ha cambiado todo y su regreso eventual traerá consigo la consumación. Jesús volverá, hermanos. Jesús volverá. Entonces, pues sí, estamos remando contracorriente, hermanos. El tema de la segunda venida es un asunto que es como contracorriente porque eso es parte de nuestra fe, parte de lo que nos da esperanza, hermanos, que un día el Señor va a venir y todo esto que en serio cada vez se pone peor, pues va a terminar, hermanos. Y bueno, vamos a seguir meditando, hermanos. Voy a cortarle aquí, hermanos, para que reflexionemos en estos primeros 4 versículos, hermanos. Ya hablamos sobre 2 puntos muy importantes. El primero tiene que ver con un recordatorio. Acuérdese, cuando Pedro les dice, no se olviden de lo que dicen los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, no se olviden del mandamiento de Cristo y de lo que le fue ordenado y enseñado a los apóstoles. Entonces, es como el orden de cómo leer la Biblia, ¿verdad? O si queremos entender los postreros días, pues hay que leer toda la Biblia, lo que ya se había dicho, que se hablaba también de eso. El mandamiento de Cristo, que tiene que ver con su evangelio, que nos lleva al arrepentimiento y la fe, y también su segunda venida, la promesa de la segunda venida, y las enseñanzas prácticas, hermanos, que los discípulos o los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejan para que mientras Cristo venga, ¿cómo nos debemos de comportar? Hermanos, así, ese es el consejo que Pedro da en estos primeros 2 versículos. Y luego del 3 al 4, pues nos pone nuevamente en alerta sobre estos burladores, o incluso una reflexión acerca de, ¿no serás tú un burlador? ¿No serás un desencantado, resentido, que a lo mejor ni ha tenido un encuentro con Cristo y ya estás hasta despotricando, ¿verdad?, de las doctrinas que creemos los cristianos? Hermanos, Dios me les bendiga. Como le dije, este material, hermanos, está dividido en 2 partes. Versículos del 1 al 13 es la primera parte, que trata de los temas de la segunda venida, y del 14 al 18 son exhortaciones de Pedro a sus lectores y para nosotros. Pero, hermanos, eso no significa que lo vayamos a terminar todo, ¿verdad?, de un jalón. No, hermanos, primero Dios, si Dios nos lo permite, la siguiente semana vamos a continuar con los versículos del 5 al 13, ¿verdad? Y bueno, vamos poco a poco, paso a paso, reflexionando en estas palabras que son de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo maravilloso de estudio bíblico. Oremos. Padre, gracias te damos porque
por medio de tu palabra nos recuerdas la gran importancia de seguir pegados a tu palabra, de conocer todo lo que tú revelaste, mi Dios, desde los antiguos padres, los profetas, todo lo que tú revelaste a través de estos hombres obedientes en el antiguo pacto, Padre, lo que has revelado en este nuevo pacto a través de tu Hijo Jesucristo, y las enseñanzas hermosas, prácticas de los apóstoles, mi Dios, que nos acercan más a ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque de esa forma podemos estar alertas de todo aquel que habla en contra de lo que dice tu palabra, de todo aquel que quiere desanimar a los cristianos que se están esforzando por mantenerse firmes, sobre todo esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, danos el valor y la fortaleza de seguir firmes, y Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado, y que, pues, mi Dios, que tu iglesia siga siendo una iglesia obediente y fiel a tu palabra, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos, Dios me les bendiga. Como le comento, el día de mañana, hermanos, conectados, ¿verdad? Va a ser un conectados muy, muy especial. No se lo vaya a perder, hermanos. Está hecho con mucho amor, con mucho cariño, hermanos. Y también el jueves de evangelismo y viernes de culto de oración. Sábado, los jóvenes a las 5 de la tarde tienen su Zoom como Unión Juvenil, ¿verdad? También las damas, hermanos, el día jueves tienen su reunión, ¿verdad? Y también los varones por ahí se están organizando. Hermanos, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de dar un poco de lo mucho que Dios nos da para que pues esto siga, hermanos, porque bueno, así se trabaja en la obra de nuestro Dios. Hermanos, meditemos, Dios me les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, ¿verdad? Descanse, cuídese mucho, hermanos, hasta la próxima. Bye.